Es con un inmenso honor que hoy queremos homenajear esta fecha, el 14 de marzo de 1941, aunque en realidad la historia de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras uruguayas empezó mucho antes. Antes siquiera que el Estado-Nación. Hay un trabajo de una historiadora, Florencia Tull, que ubica un reclamo de los trabajadores que estaban construyendo la fortaleza de Santa Teresa en 1775, décadas antes de que se iniciara la Revolución Artiguista, y reclamaban al virrey por los jornales perdidos por lluvia. Más reconocida es la huelga de los saladeros del 37, un par de años antes que empezara la Guerra Grande, pero las formas de manifestación sindical tienen mucho que ver con los inmigrantes que, junto con nuestros oficios a fines del siglo XIX, trajeron además las ideas de la organización. Las primeras mutuas. En 1895 se funda la Sociedad Metalúrgica de Mutua y Mejoramiento, la primera de la que tenemos registro, donde los trabajadores y las trabajadoras del país se organizaban para atender la circunstancia del trabajador que no podía continuar trabajando por un siniestro laboral o que por su edad no podía. Las primeras formas de resistencia obrera nacieron de una ética de la solidaridad con los iguales. La primera central obrera es de 1905. Y en el registro del tratamiento de las principales leyes obreras en esta casa, uno encuentra cuánto tuvieron que ver esas normas con los reclamos que surgían de las manifestaciones de los trabajadores y las trabajadoras. La ley 5032, la primera, que trata sobre condiciones y medio ambiente en el trabajo a partir del registro que se venía haciendo de los mismos desde que se crea en 1908, la Oficina de Trabajo, ubican la fundamentación de los temas más dramáticos, la muerte de niños en el trabajo, en siniestros laborales, el reclamo de los trabajadores y sus organizaciones. La ley de 8 horas, parte de la fundamentación a favor un año posterior es que más de la mitad de los trabajadores y las trabajadoras en la capital las había conseguido producto de la organización. Pero señora Presidenta, la asamblea que crea el SUIM, donde la UNRWA se reconoce como el primer antecedente organizado, es hijo de la década del 30, de la dictadura de Terra, de la huelga en Ferrosmal, derrotada ferozmente en el año 36, de las luchas de los trabajadores de la construcción en el 37, que generaron el primer antecedente de la negociación colectiva con la ley que promovía que los acuerdos firmados con la Liga de la Construcción eran obligatorios para todos los trabajadores, norma que fue violentada en el 38 y generó una nueva huelga en reclamo de colocar las condiciones de trabajo, y trajo a esta casa, señora Presidenta, la necesidad de crear una comisión parlamentaria con fines legislativos que recomendó orientaciones que después fueron formuladas en la Ley de Consejo de Salario del año 43. En el año 39 está la huelga de aluminio Zeppelin, y en el año 41, antecedente de la fundación del SUIM, la huelga de Sting. La prensa de la época ubica dónde estaban colocados los reclamos principales de los trabajadores: la salud laboral, el veneno que generaba la fundición de zinc y la muerte de trabajadores, el no respeto de categorías, el trabajo infantil, la brutal desigualdad de género que sufrían las mujeres cobrando menos de la mitad del salario, un reclamo continuado a lo largo de la historia y que a partir de la fuerza o organización del movimiento feminista cada vez nos interpela más. A la salida de la huelga de zinc se genera una comisión organizadora de los obreros metalúrgicos que en la calle Canelones al 1003, ese 14 de marzo, funda el Sindicato Único de la Industria Metalúrgica,
que a partir de la instalación de los consejos de salario, paradójicamente, tiene dos resultados. La ronda de consejos de salarios abre 5 grupos de negociación colectiva, pero simultáneamente abre para el sindicato metalúrgico una polémica interna muy fuerte. Y se funda la FOMU, la Federación Obrera Metalúrgica del Uruguay, que tenía una mirada muy crítica a la negociación colectiva. Y hay dos referencias personales, señora presidenta, que empiezan a tomar fuerza. La historia de las organizaciones son eminentemente colectivas, pero no se puede hablar de la historia del sindicato metalúrgico sin reconocer la presencia de Rosario Pietrarroya, la SUIM, y sin reconocer la presencia de ese héroe de la resistencia, Gerardo Cuestas, que desde el 38 se vincula a la industria metalúrgica y es la figura más representativa de la Federación Obrera Metalúrgica del Uruguay. A partir del año 45, la Federación Obrera Metalúrgica decide integrarse a los consejos de salario y la negociación colectiva incorpora estas dos referencias principales de la historia del sindicato metalúrgico en el grupo principal. Está el grupo broncería, aluminio, esmaltado, envases metálicos y talleres metalúrgicos y fundiciones. En talleres metalúrgicos y fundiciones empiezan a construir en la década del 40 un proceso de unidad que se forja en medio de la resistencia a los procesos de reglamentación sindical. Es claro que tuvo un factor muy importante en la unidad metalúrgica al enfrentar las leyes de reglamentación sindical que intentaban limitar la huelga en el año 46 y que rodearon esta casa, el Parlamento, con movilizaciones de trabajadores defendiendo y trabajadoras la más amplia libertad sindical. En el año 49, señora presidenta, y se inicia un conflicto emblemático para los trabajadores metalúrgicos y para la historia de este sindicato. La negociación colectiva comienza en el mes de mayo. El ajuste de salario era retroactivo a octubre, pero el acuerdo colectivo recién se logra en marzo-abril del año 50. Y la Cámara Metalúrgica decide declarar y convocar la inconstitucionalidad de la norma de consejo de salario y negarse al pago de la retroactividad, lo que inicia una huelga enorme en estas dos organizaciones, la FOMU y la SUIM, una huelga que además coincide en un momento emblemático del país. El mismo día en el que en el Maracaná el Mono Gambetta se echaba una siesta y escuchó en medio que había 200.000 uruguayos en el último segundo en el área para agarrar la pelota, empezaba acá una huelga metalúrgica que había sido antecedida, señora presidenta, y miren las piruetas de la historia, con la primera ocupación de centros de trabajo en América Latina y en el país, producto del no pago de la retroactividad. La empresa Ferromal estuvo ocupada 72 horas y Luis Valle Berres, presidente de la época, manda a negociar al hijo a la ocupación, a Jorge Valle. Y dentro de los ocupantes en la negociación, participa en la negociación un ocupante que ocupó un lugar que está usted ahora, Hugo Batalla. Los dos además eran compañeros de estudio, las cosas del Uruguay. Y termina con una carta que está en el archivo Valle de las mujeres metalúrgicas que estaban en la ocupación reclamando por la retroactividad que la empresa les adeudaba desde el año anterior y que no existiera represión, y no existió represión. Y se encontró una solución posterior que pasó por un proceso legislativo de reconocimiento de la retroactividad en un 50% y un 50% en cuotas y parte del pago de los jornales. Si habrá historias que merecen ser contadas para tener en cuenta en términos de la organización que hoy estamos homenajeando. La lucha de esos trabajadores y de esas trabajadoras que participaron en el año 52 en medio de la industria naval, cuando 28 trabajadores de FANCAP son presos producto de acusación de sabotaje por brindar solidaridad al intento de quebrar a un sector metalúrgico naval con trabajadores contratados por fuera de la huelga para quebrar la huelga en defensa de los laudos. Esa historia conmovedora fue forjando la condición de la unidad de estas dos herramientas, el FOMU y la SUIM. En el año 53,
Es el Congreso de la Unidad que funda el SUMA, antecedente de la actual UNRWA, en medio de una circunstancia compleja. Le toca a esta naciente organización enfrentar uno de los conflictos más duros y emblemáticos de la historia del movimiento sindical, la huelga de Ferrosmal de La Teja del año 55, cuando una reestructura de una empresa que se asociaba con una multinacional termina despidiendo a todos los integrantes del comité de obra, de la UNRWA en el lugar, de la SUMA en esa época en el lugar, y los trabajadores al mes eligen un comité de obra provisorio y es nuevamente despedido de manera integral, y esto lleva a un conflicto durísimo. Conflicto durísimo que duró meses, que se trató en la Comisión de Legislación del Trabajo, que de manera unánime todos los legisladores de todos los partidos repudiaron la actitud de la empresa y que promovieron una ley para el reintegro de los trabajadores despedidos, que fue votada por unanimidad. La presentó el Pancho Rodríguez Camuso, estuvo Selmar Michelini por el Partido Colorado en la elaboración de esa norma, Antonio Suárez por el herrerismo, argumentando a favor de la norma, que era necesario evitar el grado de discrecionalidad y de despidos antisindicales que se vivía en Ferrosmal. Los 600 trabajadores de Ferrosmal adhirieron a la huelga y de vuelta la empresa contrata a rompehuelgas que van con la policía y que desde agosto de ese año se denuncia en esta casa que iban armados y que la empresa armaba a los rompehuelgas y provocaban a los huelguistas desde agosto. Y es importante el de agosto porque en septiembre de ese año, cuando asesinan a María del Carmen Díaz de un balazo en La Teja y muere desangrada en las calles de la ciudad, la interpelación que en esta casa se hizo posteriormente a la práctica que premeditadamente colocaba la empresa para quebrar el conflicto sindical terminó siendo también parte de la forja de la unidad del dolor del asesinato de esta compañera, suegra del presidente del comité de obra y madre de 8 hijos, trabajadora del sector. La huelga de Ferrosmal termina sentando la base para una conquista histórica del sindicato metalúrgico que fue después arrancada en dictadura, que es la bolsa de trabajo y la necesidad de reubicar a los trabajadores huelguistas en otras ramas de actividad. Sindicato metalúrgico en el año 58 es actor decisivo de la construcción de esa consigna que rodeó las calles, cuando se confluyeron las luchas de los estudiantes en defensa de la autonomía y el cogobierno con las luchas de los trabajadores y trabajadoras por reivindicaciones sociales. Obreros y estudiantes unidos y adelante. Y en el Congreso del año 59, el SUMA, experiencia unitaria de la SUIN y la FOMU, pasa a la actual denominación, Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y ramas anexas. En el año 60 se crea el CHACE por convenio colectivo, por negociación colectiva. Las historias, señora presidenta, esas mutuas que tenían como reivindicación social organizarse a fines del siglo XIX para atender los trabajadores y trabajadoras que no podían trabajar por accidentes de trabajo, ahora en convenio colectivo lograban un instrumento tripartito, de aporte tripartito y de gestión tripartita para atender los trabajadores que estaban accidentados, origen del actual DICE. En el año 62 hay un conflicto enorme porque la evasión de aportes al CHACE, que después fue CHACEIMA, a partir de la ley, que se aprueba también en esta casa y con miles y miles de trabajadores metalúrgicos reclamándola, y se aprueba en esta casa y fue vetada, y se aprueba en esta casa y fue vetada por el gobierno y se levanta el veto. Hay que relacionar cuántas de las historias de las conquistas sociales se escriben muchas veces en los tornos, en los talleres, en las fábricas. En el año 62 está la huelga de aluminios del Uruguay, también como las anteriores. Paros parciales contra los despidos que terminaban con los autoparlantes de la fábrica sosteniendo que estaba despedido integralmente el comité de obra metalúrgico. Los trabajadores desarrollan el paro igual y terminan yendo a la huelga
que terminó en huelga metalúrgica por la ley para defender los seguros de salud, por defensa del salario, y que terminó estableciendo también legalmente, aparte del seguro de salud, con más fortaleza la posibilidad de bolsa de trabajo. Cuando los trabajadores portuarios en solidaridad decidieron no descargar insumos para la fábrica en conflicto, que negó 5 mediaciones del Ministerio de Trabajo, de la propia Cámara Metalúrgica, del Parlamento, del Consejo de Gobierno, que armó un ámbito tripartito para ofrecer soluciones, todas fueron negadas de manera sistemática por la empresa con un objetivo: descabezar la organización sindical en un conflicto que terminó con los despidos, pero que a los 2 meses nuevamente logró reorganizar sindicato en la empresa multinacional. En el año 64, la UNRWA, y en particular uno de sus principales dirigentes, Gerardo Cuestas, es integrante del Consejo Coordinador de la Convención Nacional de Trabajadores, que en ese año, cuando el golpe de Estado en Brasil, tomaba la decisión de que si en Uruguay hubiera golpe de Estado antes de fundar la CNT, acá la respuesta iba a ser la huelga general. En el 65 es además orador del primer 1 de mayo conjunto organizado por la CNT en el año del Congreso del Pueblo, y la UNRWA participa de manera decisiva en el Congreso Fundacional de la Convención Nacional de Trabajadores en el 66, de las movilizaciones en contra de las medidas prontas de seguridad en el 67-68, de la lucha que tuvo como componente el recorte de libertades. Hay un acontecimiento que une íntimamente la historia de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y al Partido Comunista, que es el asesinato de los 8 trabajadores en el seccional 20. Y los une porque 5 eran integrantes de la fábrica Nervión. El 17 de abril del año 72. En realidad la provocación había sido montada el 14 de abril, que por la valentía de Gutiérrez Ruiz, que se fue hasta la sede del Partido Comunista, donde se había montado la provocación junto con Jaime y después Rodney, se evitó la masacre ahí. El domingo 16 de abril, para el 17 había orden de no ir a los locales porque era posible una provocación. Estaba solo Mendiola en el local de la 20, solo Mendiola. Y se corrió la bola en la teja de que Mendiola estaba solo. Y los compañeros decidieron no seguir la orientación partidaria e ir a acompañar a Mendiola. No podían dejar solo a Mendiola. Está vivo Machadito, con una bala en la cabeza, porque lo dejaron igual que a Gancio morir. Raúl Gancio estuvo 5 horas desangrándose en la calle frente al local con la ambulancia cortada, pidiendo a los gritos poder atenderlo y pidiendo por su hija, la que me tocó conocer hace unos años, cuando le realizamos un homenaje en el Sindicato del Vidrio, a militante del vidrio. A Machado y a Torito Cervelli los ejecutan de un balazo en la cabeza. Machado queda vivo. Está meses internado, quedó con secuelas de por vida. Y Cervelli fue internado junto con él y muere, y cuando muere y fue velado en el sindicato metalúrgico, Machado nos contaba que se levantó a hacerle un homenaje. Abreu, que tenía años también en Nervión, esa noche fue asesinado, y en esta casa también las palabras de Jaime cuando leyó la autopsia con valentía demostraron que había sido una masacre. La UNRWA además tuvo un papel relevante en la resistencia a la dictadura, relevante, más de 100 fábricas ocupadas esa noche cuando en Laureles y Tellier se convoca a resistir. Quiero recordar algunas cosas de la 20. Cuando el sepelio de la 20 estuvo Wilson y estuvo el TOA, y estuvo Partelli, la iglesia, y estuvo la universidad, y estuvo la Convención de Trabajadores, y estuvo la FEU. La historia ubica en los momentos más difíciles que en los más difíciles no está solo, en los más bravos, en los más dolorosos. El sindicato metalúrgico se resistió a la huelga general, como los trabajadores y el pueblo
convocado a enfrentar la dictadura, fue ilegalizado, tuvo un durísimo desafío cuando se promueve la reafiliación a los sindicatos, prohibiendo participar de esa acción a los trabajadores que tuvieran filiación marxista o tuvieran vínculo con la izquierda. Y la dictadura ensaya un plebiscito, el primer plebiscito es ese. Ensaya un plebiscito convocando a afiliarse a sindicatos libres porque estaban convencidos que con los trabajadores presos los trabajadores iban a afiliar a otros sindicatos. Y en esas condiciones brutales, la inmensa mayoría de los trabajadores uruguayos escribe una página gloriosa. Los registros de la Universidad de la República demuestran que más del doble de los trabajadores metalúrgicos que había afiliado se volvió a afiliar a la UNRWA en esas condiciones de miedo, quebrando al miedo. Y en el año 74 la dictadura suspende el registro de reafiliación sindical porque fracasa en el intento de quebrar a la unidad de los trabajadores, como fracasó en la FEU, en el intento de las elecciones del año 73. Los tiempos de resistencia le costaron al sindicato metalúrgico caro. Óscar Bonifacio Olivera, pedrense, medio vecino, trabajador de casa, es detenido, llevado al batallón de artillería y muere en una hemorragia después de ser herido de bala. Ese año caen presos Gerardo y Rosario. Y a principios he detenido a Jenner Chávez Sosa. A Jenner Chávez Sosa lo requisan, señora presidenta. No le encuentran armas, no le encuentran propaganda subversiva. ¿Sabe qué tenía Jenner Chávez Sosa? Un regalo para su hija. El día que lo detienen, tenía un regalo para su hija. Mueren en la tortura y mienten. Salen un comunicado que dicen que se había fugado. Y en el año 2005 encontramos los restos de Uva Jenner Chávez Sosa. Yo hasta hoy recuerdo la emoción de Isidora, su compañera, y es enterrado. Las paradojas de la historia, compañera, un 14 de marzo, el mismo 14 de marzo en el que los trabajadores metalúrgicos en el año 41 fundaban su primera organización, a la que hoy homenajeamos con 80 años de referencia. En el año 80... A esta altura del año 80, la dictadura intentó cambiar el 1 de mayo. Y los trabajadores decidieron resistir el cambio del 1 de mayo. Los informes de inteligencia demuestran que prácticamente el 90% de las obras en construcción no trabajaron el 1 de mayo y fueron reprimidos. Que una parte importante del sector metalúrgico hizo paros parciales y paros totales, y ese día asesinan a Jorge Reyes, obrero de la Norde, que en el año 81, en esos años, porque a veces nos olvidamos de la historia de las mujeres, señora presidenta, al frente de la UNRWA lo dirigió una mujer, Beatriz Martínez, que cuando cayeron las direcciones sindicales quedaron al frente en un gremio de hombres. Esto le pasó también al sindicato de la construcción. Muchos no saben que Nirsa Álvarez, compañera del Canario Caballero, cuando cayó el Canario preso, quedó ella al frente del sindicato de la construcción, a pesar de no ser trabajadora de la construcción, y fue presa por intentar defender perspectiva de organización en esos años tan duros. Son esas vidas y esas historias las que hoy homenajea esta casa y me emociona. Me emociona el homenaje. El 13 de septiembre en el Hospital Militar moría Gerardo Cuestas, ese obrero de Soriano que durante 20 años estuvo vinculado primero a la Suma, después que llegó a ser integrante del secretariado de la Central, miembro de esta casa. Los testimonios de los boletines de la UNRWA denuncian omisión de asistencia de uno de sus principales dirigentes. La historia después es bastante conocida, las asociaciones laborales, ganándole la pulseada al régimen pasito a pasito. El 1 de mayo del 83, la primera gran movilización en contra de la dictadura, inmensa, después de la derrota que había tenido la dictadura con el intento de legitimarse en el plebiscito del 80, los paros cívicos. El Río de Libertad, justo hoy hacíamos un minuto de silencio a quien tuvo que ver con la proclama, que acá, y déjeme recordar, también en la Argentina, leída por Tenuta, los uruguayos que estaban en la Argentina desde la Resistencia, en el obelisco
hacían parte de esos arroyitos peleando por el río Libertad. La Avenida de los Niños, a fin del 83, desde el exilio, también promovida por Melgarejo, militante metalúrgico. También esas historias de lucha, de resistencia. En enero del 85, Beatriz Martínez, dirigente de la UNRWA, que estaba presa hace muchos años porque en esos momentos ser dirigente sindical era estar condenado al calabozo. Tenemos además con el sindicato metalúrgico un componente común. A los dos nos secuestraron los locales. Al sindicato de la construcción en octubre del 74, cuando fuimos a la huelga en plena dictadura para defender la ley de aporte unificados, y al sindicato metalúrgico en agosto del 75. Transformaron los locales en un centro de detención, y tortura. ¿Qué cosa no toleró? No le toleró a los metalúrgicos la dictadura, señora presidenta. Un cartel que pusieron enfrente del local. Un cartel que no podía tolerar el régimen liberticida. El cartel decía: los más infelices serán los más privilegiados. Ese día arrancaron el cartel y se quedaron con el local, y los trabajadores metalúrgicos lucharon por el local hasta que en noviembre del año 84 recuperaron, un mes antes que lo recuperara el sindicato de la construcción el local. Nosotros guardamos una llave con mucho orgullo de la primera vez que volvimos a abrir nuestro local, porque en la esquina de ese local estuvo Omar Paita, desaparecido. Soy de Soriano, pero pedrense por adopción, que en la lucha contra la dictadura llevaba a un compañero a decirle: ese local lo vamos a recuperar. No me muero sin que recuperemos el local, y se murió antes porque lo mataron y lo desaparecieron en dictadura, pero son esas las historias que estamos homenajeando. La historia para acá, más reciente, el sindicato metalúrgico tuvo mucho que ver en la lucha por el voto verde, en defensa de las empresas públicas. A mí en lo personal me tocó, señora presidenta, integrar el sindicato metalúrgico cuando trabajé en montaje electromecánico durante algunos años. Y me tocó la enorme responsabilidad de participar en la negociación de la salida de la huelga metalúrgica en el año 2010, como militante de la construcción, pero acompañando a los compañeros con los que nos une una historia larga, pero queremos creer que nos une sobre todo un futuro. Quería terminar el homenaje, señora presidenta, agradeciendo a esta casa, con un poema que se hizo canción en homenaje a los metalúrgicos, compañeros y compañeras de tantas luchas. Escucha el corazón del balancín, metalúrgico soy, con su latido. Mi profesión es domar metales, valen mis manos más que mi apellido. Las industrias conocen mi servicio, en mí cobran vigores los minerales. Si se habla de avance y de progreso, desatan en mí la ciencia sus caudales. Metalúrgico soy, reclamo un techo y una ciencia que vele por mi vida. Armonía escolar para mis hijos, capullo de mi sangre dolorida. Metalúrgico soy, hierro y acero. Soy estaño, aluminio, bronce y cobre. Dulce aleación de aromas industriales, para que huela mejor el mundo pobre. No hay un solo instrumento ni herramienta que no tenga mi sello fatigado. Es mi deber social, destino de hombre, vivir sin bienestar, arremangado. Anda y desanda su camino el torno. Se ve chispear la piedra que esmerila. La guillotina decapite un brazo y la justicia cierra su pupila. Metalúrgico soy, reclamo un techo y una ciencia que vele por mi vida. Armonía escolar para mis hijos, capullo de mi sangre dolorida. Metalúrgico soy, hierro y acero. Soy estaño, aluminio, bronce y cobre. Dulce aleación de aromas industriales, para que huela mejor el mundo pobre. Gracias, presidente.